¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Love by the Sea y en el vídeo de hoy quiero hablarte de libros que he leído últimamente y que tienen algo que ver con arte. Si quieres saber cuáles son y cuál es esa relación con el arte o con la historia del arte, quédate, que allá vamos. Bueno, os cuento, viendo todo lo que estoy leyendo este mes de abril, empezaba a preocuparme un poco la extensión que iba a llegar a tener el wrap-up de lecturas de este mes de abril. Entonces, viendo un poco los libros que estaba leyendo, me he dado cuenta de que este mes de abril, por casualidades de la vida, porque realmente no ha sido buscado, por decirlo de alguna forma, he leído varios libros que pueden relacionarse de una forma u otra con arte, con cuadros, con esculturas, con cositas. Y he dicho, oye, ¿por qué no unirlo, crear aquí un vídeo temático y así ya pues aligero un poquito el wrap-up del mes? Y básicamente es de esos libros de los que os voy a hablar en el vídeo de hoy. No penséis que vamos a estar ante ensayos, ante libros sesudos, manuales de arte, para nada, para nada. Vamos a tener novelas, obras híbridas, después os cuento, biografías, bueno, cosas bastante variadas. Creo que va a ser un vídeo interesante, así que por favor, quédate. Bueno, sin más dilación, el primer libro del que quiero hablaros es Obra Maestra de Juan Tallón. Es una novela o es un texto híbrido, podemos decir, publicado en 2022 por Anagrama. Vale, lo primero que voy a hacer es centraros por qué digo texto híbrido. Y es que, bueno, este libro parte de un suceso real que os voy a contar, a partir del cual el autor inicia una investigación y una documentación muy intensa que le lleva un montón de años, que todo eso acaba tomando la forma de este libro que mezcla mucho ficción en cuanto a cómo se nos presenta todo el texto, que es articulado a partir de testimonios o de o pensamientos, monólogos interiores de diferentes personajes, que la mayoría de ellos toman nombre de personas reales que están relacionados con eso que va a pasar, pero digamos que no ha tenido entrevistas, o sea, que no son entrevistas escritas por el autor en directo, sino que todo eso es ficcionado, ¿vale? Entonces hay un juego muy divertido donde ficción y realidad juegan todo el rato para crear una novela o un texto bastante intrigante. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Entonces, ¿es un ensayo? No es un ensayo, pero tiene mucho de investigación. ¿Es una novela al uso? No es una novela al uso, porque ya os digo que está solo articulada a partir de diferentes voces. Hay una polifonía de narradores, pero vamos, que igual hay 100. Algunos se repiten, otros no. Bueno, voy a contaros de qué va para ver si es más fácil explicároslo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el suceso del que parte todo? Bueno, cuando se inauguró el Museo de Arte o el Centro de Arte Moderno Reina Sofía en Madrid en los años 80, si no me equivoco, en el 86, para dudo, se inauguró con una exposición para la que se trajeron pues diferentes obras, ¿vale? Creo que se llamaba Referencias la exposición. Bueno, una de las obras que se trajo, y de hecho que se hizo en concreto para esa exposición, es una escultura de Richard Sierra. Richard Sierra es un escultor estadounidense contemporáneo que trabaja normalmente como con esculturas muy grandes, normalmente de acero, de hierro, bueno, de esos materiales muy pesados. En el arte contemporáneo muchas veces no es tanto el trabajo de una persona, sino que el artista crea una idea, un concepto que luego es llevado a cabo casi de forma industrial por muchas personas, que requiere unas empresas muy especializadas para mover las obras, para montarlas. Bueno, total, que Richard Sierra hace una obra para el Reina Sofía, para esta inauguración, para esta exposición inaugural, que se llama Equal Parallel Guernica Bengasi, que, bueno, la propia obra, el título, ¿no?, ya es un poco una declaración de intenciones. La obra, si la viéramos, básicamente está formada por diferentes, 4 me parece, bloques, tienen 2 dimensiones diferentes, o sea, hay 2 iguales y 2 iguales, unos creo que son cuadrados, otros son rectangulares. Bueno, es una obra con la que te puedes mover alrededor y demás, y al final está un poco poniendo en paralelo, como bien dice el título, 2 sucesos históricos, como puede ser el bombardeo de la Legión Cóndor sobre Guernica, y luego también un ataque aéreo que hubo por parte del ejército estadounidense sobre Bengasi. El artista pone estos 2 ataques, donde hubo principalmente víctimas civiles, en paralelo. Bueno, que me voy. Total, que crea una escultura
allí enorme, estupenda, de 38 toneladas. Años después, bueno, el museo decide que, bueno, va a comprar esta escultura, ¿vale? Porque en principio solo estaba, digamos, en préstamo para la inauguración, y compré la escultura para dejarla en la Reina Sofía, a pesar de que, bueno, la comisaria o una de las responsables del museo dice que para qué, que no hace falta esta escultura. Bueno, se compra y más tarde, ya no sé quién, decide que, bueno, que esta escultura aquí, pues no, porque coge mucho espacio, vamos a almacenarla durante un tiempo. La escultura se lleva a unos almacenes y nadie se acuerda de la escultura durante décadas. Vale, llega un momento, me parece que es a finales de 2005-2006, que se va a buscar, se está haciendo, no sé si inventario, se necesita la obra para tal. Bueno, se va a los almacenes, bueno, que la obra no aparece, que no está por ningún lado. ¿Qué pasa? Que, bueno, la empresa donde la habían almacenado quebró. Nadie por parte del museo ha visto esta obra en más de 10 años. No se sabe, se ha desaparecido, dónde está, si la han robado y cuándo. Porque claro, durante 10 años no ha podido pasar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, el resultado es que esto al final salió en prensa, si lo buscáis va a estar ahí. La obra de Taillon hace una aproximación a esta desaparición, tanto desde que llega el Reina Sofía como durante los años después, cuando sale a la luz, como os decía, a partir de un montón de voces, incluido, por ejemplo, Richard Sierra, el propio escultor, al que vemos en diferentes momentos del tiempo. Bueno, los investigadores responsables de buscar la obra, la directiva del Reina Sofía, artistas, gente que pasaba por allí, o sea, de verdad hay un montón de narradores que abordan el mismo tema desde diferentes perspectivas, cada uno desde la suya propia y en diferentes momentos en el tiempo. La verdad que es una obra muy entretenida, incluso se nos cuenta cómo Taillon llega a escribir este texto. La verdad es que es un libro que se lee muy rápido, es muy ágil, te tiene como atrapado todo el tiempo porque en el fondo parece como una investigación, pero que tú sabes que es real, incluso si recuerdas la noticia, sabes cómo acaba todo, ¿no? Sirve mucho para conocer cómo funciona el mundo del arte contemporáneo actualmente, también un poco toda la parte más de museografía y museología relacionada con el arte contemporáneo, cómo las instituciones se relacionan con los artistas y cómo desde los gobiernos pues también la diferencia en cómo se hacen algunas cosas en España y en otros países como Estados Unidos o Alemania, también en relación con este tema que estamos hablando. Evidentemente es una novela que enfada bastante porque dices, ¿cómo pudo pasar esto? ¿No? O sea, aquí se ha cometido una negligencia enorme que ha supuesto la desaparición de una obra de 38 toneladas y de muchos millones y no han rodado cabezas, ¿no? O sea, en el sentido figurado, ¿me entendéis? ¿No? Nadie ha asumido las culpas y es bastante fuerte. Yo no me quiero meter qué habría pasado en otros países, pero bueno, muestra, ¿no? Cómo funcionan algunas cosas a veces en España y da muchísima rabia porque realmente, o sea, hay una pérdida cultural enorme y, como digo, no ha habido unas consecuencias reales para quienes hayan tenido una culpa más allá de la desaparición de la obra, sino haber puesto la obra en esa situación para que pudiera llegar a desaparecer. A mí me gustó mucho, me pareció muy interesante. Me encantará compartir impresiones con vosotros en comentarios si lo habéis leído ya. El siguiente libro del que quiero hablaros es la nueva novela de mi adorada Maggie O'Farrell, Retrato de casada, que salió en 2022 y aquí en España ha salido ahora en 2023, editada por Libros del Asteroide, y es una novela que me ha encantado. También digo que, a ver, yo nunca busco ser objetiva cuando hablo de mis lecturas porque siempre voy a contaros mis impresiones, mis opiniones, pero es que aquí soy incluso más subjetiva de lo normal porque es que a mí me encanta cómo escribe Maggie O'Farrell. Yo creo que es que, ¿verdad?, escribe la lista de la compra y yo me la leo y la subrayo, ¿me entendéis? O sea, es que me encanta cómo escribe. Entonces tengo que decir que Retrato de casada pues ha cumplido todas mis expectativas y me ha encantado. Mi libro favorito de ella es Hamnet y personalmente no me ha gustado más que Hamnet, pero eso no quita que este libro no sea absolutamente maravilloso como tal. Lo digo porque estoy viendo en Instagram sobre todo pues muchas comparaciones con esa novela, entonces yo creo que no es justo para Retrato de casada o para el Retrato de casada compararla con otra novela, porque si fuera de cualquier otra autora estaría encantando, ¿no? Pero sin embargo
si sin querer o queriendo, ¿no?, ya la ponemos en comparación con la que puede ser nuestra obra favorita de la autora, pues hombre, cualquier cosa tiene las de salir perdiendo, ¿no? ¿Entendéis? A mí personalmente me ha gustado muchísimo Retrato de casada. Cuando lo terminé me dejó un vacío muy muy grande. Yo siempre que termino un libro, o sea, igual si tengo tiempo para leer, en ese mismo momento cojo otro libro y lo empiezo sin un seguido, vaya, no necesito como un tiempo de descanso. Y tuve que guardar luto a este libro, por decirlo de alguna manera. Estuve un día sin leer porque no me salían, estaba triste, ¿no?, de haberme despedido de esta historia y sobre todo de su personaje principal y protagonista, que es Lucrecia. En esta novela, igual que sucedía en Hamlet, vamos a encontrar una suerte de biografía ficcionada, donde evidentemente casi todo es una reconstrucción que la autora ha imaginado, pero sí que parte de unas pinceladas históricas que se sabe de la vida de una persona, en este caso de Lucrecia, que era una de las hijas del gran duque Cosimo de Medici. Vale, entonces la novela va a estar ambientada a mediados del siglo XVI y se va a mover entre Florencia y Ferrara. ¿Vale? Florencia va a ser la ciudad natal de Lucrecia, que bueno, Florencia es el gran núcleo, ¿no?, de los Medici, ¿no?, esta familia que marcó el Renacimiento florentino, sin duda, y de la que, bueno, hemos oído muchas cosas, pero yo tengo que decir que con esta novela he aprendido muchas otras, especialmente porque tengo que decir que yo no conocía a las mujeres que formaban parte de la vida de los Medici. Sí conocía a los grandes duques, a los grandes nombres, a Cosimo por supuesto, y tengo que decir que claro, la imagen que yo tenía ha cambiado mucho en este libro, pero bueno, que al final no es lo mismo una biografía, una imagen, una estructura de la vida de alguien que nos imaginamos a partir, o sea, en unas clases de historia, por ejemplo, ¿no?, que son más fechas, hizo esto, hizo lo otro, pum, 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 no ves realmente a la persona, y aquí al final tienes una aproximación muy, muy personal a la vida de una persona, a su dimensión más humana, más allá del personaje histórico, ¿no? Espero estarme explicando. Y digamos que es una de las cosas que a mí más me gusta de Maggie O'Farrell, olvidando a Cosimo de Medici y centrándonos en Lucrecia, en una de sus hijas. A mí me apasiona cómo Maggie O'Farrell crea, construye personajes capa a capa, con todas sus dimensiones, con todas sus profundidades, con todos sus sentimientos, con sus luces, con sus sombras, con sus alegrías, con sus grandes anhelos, con sus particularidades, ¿no? Hace personajes que tú los sientes realmente como personas que están vivos, ¿no? Y por eso yo creo que a mí me deja esa pena tan grande cuando termino de leer su historia. Y que son personajes que los ves como respiran de verdad. Entonces, todo lo que les pasa lo sufres muchísimo porque no lo sientes como una ficción. Bueno, a mí me pasa, no hablo así como en general, pero todo esto quiero decir que esto es lo que me pasa a mí, no digo que os vaya a pasar a vosotros. Lucrecia la vamos a conocer desde que nace, incluso desde un poco antes, porque se nos va a contar su concepción, el momento de su concepción y cómo partiendo de una serie de creencias y de supersticiones de la época, lo que estaba pensando su madre afecta, digamos, en la personalidad del bebé que nace, de Lucrecia, digamos, pero más aún antes de llegar a conocer el momento, ¿no?, en el que Lucrecia es concebida. En realidad, desde la primera página, como ya hacía la autora con Hamlet, la autora nos da unas pequeñas frases que nos van a ser las cosas históricas de las que parte la historia, ¿no? Entre ellas sabemos a la edad a la que muere Lucrecia y el motivo por el que la historia nos cuenta que muere y una habladuría que también se dice. Lo voy a dejar así en el misterio, ¿vale? Y ya en la parte de ficción, nada más empezar en la primera página, se nos indica dónde está Lucrecia, en qué año está, que es 1561, que es el año de su muerte, y una serie de pensamientos que le ocurren y por los cuales ella cree que va a morir. Después de esa página, creo que es una página y algo, ya entramos a el pasado, nos retrotraemos hasta el momento de la concepción de Lucrecia y durante toda la novela vamos a ir un poco, se van a ir alternando capítulos, digamos como cronológicos desde que ella nace y va creciendo, con esa parte más final de su vida que se nos va a ir contando a partir de muy pequeños capítulos salteados por las casi, no sé, 400 páginas que tiene la novela. ¿Qué deciros? O sea, yo después de leer este libro quiero volver a Florencia, quiero ir a Ferrara
y sobre todo quiero leer muchísimo sobre el Renacimiento, sobre el rol de las mujeres, cómo era su vida, porque me ha parecido muy muy interesante, me ha parecido un viaje fantástico, me ha trasladado a esos castillos, a esas fortalezas, a esas habitaciones, ¿no? A esos quehaceres de las mujeres. Y bueno, me ha presentado a un personaje histórico, aunque bueno, la persona que vemos aquí por supuesto es totalmente ficticia, que es inolvidable, ¿no? Lucrecia, una mujer, una niña que no encaja, ¿no? Desde el principio entre todas las normas y todas los lugares en los que debe estar, en todos los espacios a los que debe estar recluida, por decirlo de alguna manera, por ser niña, a pesar de tener una posición social pues muy elevada y de privilegio. La vemos como ella tiene un tipo de inteligencia muy concreto y una habilidad enorme, ¿no? Y una gran sensibilidad con el dibujo y en general, ¿no? Vemos cómo ella mira el mundo de una forma diferente, siente conexiones con cosas muy distintas a las que hay sus hermanos o sus padres. Como con los animales, su forma de soñar es diferente y bueno, vamos a ir viendo cómo crece hasta que es prometida a una persona que va a ser el hijo primogénito, es decir, el que va a heredar cuando el duque de Ferrara muera, pues el ducado de Ferrara, y se le va a prometer y cómo se va a casar con 15 años y va a tener que abandonar su hogar en Florencia para ir para allá, y como alguien, ¿no? Al que realmente a las mujeres muchas veces no las educaban, no sabían a qué se iban a enfrentar en el matrimonio, cuando, bueno, pues en su caso solo ha conocido un tipo de familia donde sus padres parecen estar realmente muy enamorados en el concepto actual de la palabra, ¿no? Parecen una pareja muy bien avenida, que realmente, más allá de que quizás se hubieran casado por compromiso, ¿no? Han llegado a quererse, a respetarse y ser felices juntos. Y ella se mete en un lugar, la meten en un lugar, no hay realmente opción para elegir, donde realmente pues no sabe qué hacer, nunca ha tenido ese tipo de relaciones, evidentemente se siente perdida, y además vamos a ver que su marido desde el principio parece tener dos caras. Y bueno, pues os lo voy a dejar aquí. Estoy fascinada por este libro, deseando que pase un poco de tiempo para volver a leerlo. Y bueno, ¿qué me pasa? O sea, que no os he contado qué tiene que ver el arte. Bueno, pues ya desde el título lo vemos, el retrato de casada. Y es que sí, en el Renacimiento, evidentemente, todos al momento del arte, los cuadros y demás eran muy muy importantes, y más en una familia como puede ser la del Gran Duque de Medici o los duques de Ferrara. Las grandes damas de las cortes, de las grandes familias, bueno, como todas las personas, se les hacían diferentes retratos a lo largo de su vida. Y bueno, un retrato de casada también era muy importante, ¿no? Las mujeres se representaban de una manera, con un tipo de ropa de comunicación no verbal, por decirlo de alguna manera, a partir de sus gestos, de su vestido y demás. Y entonces, bueno, el retrato de casada que se hace Lucrecia va a ser muy muy importante en la novela. Esto nos va a explicar además, si no tenéis muchas nociones de arte renacentista, nos va a quitar un poco esa idea a veces que tenemos del artista genio, ¿no? Del artista que vemos en el museo, ¿no? No significa con su cuadro allí, que no él tuvo allí un golpe de gracia y pintaba todo, que va. Normalmente los grandes artistas tenían talleres, ¿no? Con un montón de ayudantes, que cada uno estaba especializado en hacer una parte, o incluso, pues bueno, cuando los artistas ya eran mayores, casi les hacían el cuadro entero y él hacía un poco así, hasta y luego iba a entregar el cuadro. Y esta parte de cómo se crea realmente, ¿no? O cómo se creaba realmente estos cuadros sale muy bien reflejado aquí. Y nada, pues una maravilla. La verdad me encantó este libro y espero que lo leáis y lo podamos comentar muy pronto. El siguiente libro del que quiero hablaros es este ensayito tan corto como maravilloso, que se llama Un cielo en nosotros, de Yakuta Alikabazovic. Lo siento, seguro que lo he pronunciado mal, como ella muy bien cuenta en el ensayo, que siempre le llaman de otras formas, que está editado por Muñeca Infinita y es un texto de 2021. Esto vale, o sea, no, su peso en oro porque no pesa nada, no, esto es una maravilla, o sea, debería estar enmarcado. No sabéis cómo me ha gustado. Para que no me pase como antes, os voy a contar lo primero cuál es la relación con el arte, y es que, bueno, realmente en este caso este texto no puede separarse del arte o de la historia del arte. Para empezar, porque
Lo que nos cuenta aquí la autora es una experiencia suya, algo que ella hizo, que fue ir a pasar una noche en el Museo Louvre. Eso es algo que se puede llegar a hacer pidiendo una serie de permisos y demás que te cuenta en el texto, por cierto. Entonces ella pasa la noche del 7 al 8 de marzo de 2020 en la sala de antigüedades del Louvre, allí donde están las cariátides y demás. ¿Por qué va allí? Va a ser un poco el hilo conductor de este texto. Resulta que el Louvre y la historia del arte en general es un sitio, un espacio muy importante en su vida en relación con su padre. Y es que ella nos cuenta que su intención de pasar una noche allí en el Louvre es: he venido aquí esta noche para volver a ser la hija de mi padre. A partir de apenas 100 páginas vamos a conocer una relación de padre e hija muy especial, muy única y sobre todo pues muy real. Aquí vamos a conocer cómo volver al Louvre es para la autora una actividad personal muy importante, porque va a recordar todo su pasado, toda su vida en relación con su padre. Su padre es una persona que emigró a París. Él siempre cuenta que por el Louvre, que se quedó allí, aunque vamos a ir viendo que realmente hubo otros motivos. Llegó allí huyendo de la situación que se estaba dando en la antigua Yugoslavia, y nos va a hablar de alguien que tiene que borrar una identidad del pasado para construirse una nueva y labrarse un futuro en un lugar en el cual siempre va a ser alguien de fuera, en el cual no habla el idioma, pero que no importa, porque ese es el lugar donde va a estar y donde, bueno, su vida va a echar raíces a partir de su matrimonio, de tener una familia y demás. Ella nos va a contar desde diferentes perspectivas, desde lo que ella pensaba cuando era pequeña a cómo va cambiando eso pues con la adolescencia, y cuando crece cómo ve la vida de su padre y va entendiendo con el paso de los años ciertas decisiones, ciertos comportamientos, ciertas frases, ¿no? Como la importancia que daba su padre, por ejemplo, a la ropa que se ponía, a la imagen que daba. Por mucho que creamos o no, cómo nos ven las personas marca nuestra identidad social, ¿no? Por cómo somos vistos, ya nos va a abrir unas puertas y nos va a cerrar otras. Su padre le va a hablar a la Yakuta de niña muchas veces sobre arte, y van a ir juntos al Louvre, donde de su mano vamos a conocer un montón de secretos de diferentes obras de arte, de la Venus de Milo, pero también de muchas otras. O sea, es una delicia este libro, lleno de 1000 reflexiones. Por un lado, de arte, por supuesto, donde se nos van a enseñar las obras de arte desde una perspectiva diferente, desde otra mirada y desde un Louvre sin luz, ¿no? Ya por la noche, y al mismo tiempo también reflexiones pues, sobre el desarraigo, sobre la pérdida, sobre la construcción de una identidad, sobre arenas movedizas. La verdad que es un libro súper conmovedor, muy bonito. No os podéis imaginar cuánto he disfrutado leyéndolo. Es cierto que yo soy historiadora del arte, soy una gran apasionada del arte, y creo que evidentemente eso marca que a mí este libro ya desde el principio me hiciera conectar muchísimo, pero creo que no es necesario para nada que tengáis ningún tipo de bagaje con el arte. Si os interesan las relaciones paterno-filiales, este libro os va a gustar mucho. Además también tiene un punto de misterio muy grande, porque bueno, ella va allí en concreto con una misión que no vamos a conocer hasta el final. Y hay algo que se repite a lo largo de todo el libro, ¿no? Ella recuerda todo el rato un juego que su padre le hacía, y siempre le preguntaba: ¿y tú cómo te las ingeniarías para robar la Gioconda? ¿Qué va un padre a preguntarle todo el rato a su hija sobre esto? ¿Hay una intención oculta? ¿Es simplemente un juego? ¿Hay algo más? Vemos cómo la autora va discurriendo y va recordando diferentes momentos, diferentes conversaciones con personas que le hacen que le entren dudas sobre ciertas cosas de la vida de su padre que ella no conoció o que su padre nunca le dejó ver, y pensaremos mucho, ¿no? Por qué su padre siempre le ocultó una parte de él. Esa parte, parece que el padre no quería que ella se diera cuenta que él no pertenecía a París, por decirlo de alguna manera, y cómo él, vemos, se orgullecía de que su hija, o sea, de que hablara francés, de que escribiera francés, de que escribiera en general, ¿no? Hay partes muy bonitas donde ella nos cuenta cómo su padre leía, la forma en la que aprendía el idioma, buscando, o sea, redondeando las palabras. No sé, tiene un punto muy cotidiano este libro, pero muy reflexivo. Es que es realmente precioso. Este libro me encantó, me tuvo extasiada, tomé un montón de notas, lo tengo
tan subrayado. Además, es que está escrito de una forma muy bella. Permitidme leeros un párrafo, por ejemplo. Nos está hablando, bueno, de una pequeña cosa ilegal que sucede por ahí. Y dice, pero nuestras vidas están tejidas de esos leves actos, de esas leves transgresiones que constituyen una relación intuitiva y espontánea con los espacios y la ausencia. Vemos algo que nos gusta y lo tomamos. Lo tomamos porque lo que nos gustaría atrapar es el instante completo y conservarlo para siempre, bebernos el cielo, incorporarnos al paisaje, pero eso es imposible. O sea, es que esto es, o sea, no os podéis imaginar, o sea, de qué belleza es este libro, ¿no? Ella, por ejemplo, describe la relación con su padre de esta forma. Debería comenzar, me figuro, por el amor, un sentimiento que es como un cielo dentro de nosotros y, como el cielo, siempre cambiante. El amor y las formas que intentamos darle, para que surja, para fijarlo. Fijarlo es traicionarlo, siempre pasa. Es que yo, de verdad, no os podéis imaginar cómo quiero este libro. O sea, se ha convertido en uno de mis descubrimientos de la vida, una vez más de la mano de Muñeca Infinita. He descubierto tantas cosas en este libro, sí sobre arte, sí sobre historia y sobre ciertos ataques y vivencias terribles que se han vivido, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, pero también me ha presentado una persona, ¿no?, que es el padre de ella, que me alegro muchísimo de haberlo conocido en parte, ¿no? Este personaje tan absolutamente curioso. Y luego, bueno, es que es un texto que está escrito de una forma fantástica, además centrado en un momento tan clave como es el 8 de marzo de 2020, cuando todos sabemos lo que ocurrió apenas 2 semanas después. De hecho, este libro fue escrito durante el confinamiento y es todo este momento, ¿no? Ese cambio tan grande que dio el mundo, es un poco el cierre de esta novela y cómo la autora se despide de nosotros, y os lo recomiendo un montón. Si os ha llamado un poco la atención lo que os he contado y si os interesan esos temas, fantástico, y creo que lo veréis muchas más veces por aquí porque es un texto estupendo. Y por último, quiero hablaros de un libro que todavía no he terminado de leer, lo estoy leyendo ahora mismo, así que ya hablaré de él más adelante, pero no quería dejar de incluirlo en este vídeo ya que pues también habla de arte, y se trata de Las mujeres detrás de Picasso, de Eugenia Tenenbaum, que está editado por Lumberg. Este es un libro que me viene ni pintado, llego tardísimo a algo que quería hacer desde hace un montón de años, que es cuando estaba en la carrera, allí hay una asignatura anual, entera todo el año, de Picasso, y bueno, en una de las prácticas realmente que nos daba como una profesora que no era la nuestra, sino alguien que venía a darnos esa clase en concreto, nos habló un poco de la relación de Picasso con las mujeres. Fueron unas clases que me presentaron algo que yo no sabía, y era, bueno, pues que Picasso, genio, artista, fue un gran maltratador a muchos niveles de las mujeres de las que se rodeó. No es casual la anulación, todo lo que nos cuentan ellas como grandes artistas, porque muchas de las mujeres de las que se rodeó Picasso, con las que tuvo relaciones, con las que tuvo casado, con las que tuvo hijos, eran unas artistas fantásticas. ¿Y qué fue de la vida de ellas? Por culpa o debido a estar en la onda de este señor, hizo que esto a mí me cambiara evidentemente la perspectiva de Picasso. No he podido apreciar su obra nunca más. Evidentemente es alguien absolutamente admirable como creador y artista, pero bueno, llega un punto en el que no es fácil separar las cosas, y me ha gustado mucho cómo Eugenia Tenenbaum nos va a presentar a 8 mujeres que fueron muy relevantes en la vida de Picasso. Crea una introducción muy interesante. Deciros que, antes de nada, que Eugenia lo que hace aquí es se pone en la cabeza de estas 8 mujeres y a escribir un texto biográfico ficticio sobre ellas, y luego va acompañado cada uno de estos textos que Eugenia escribe por una nota biográfica, esto digamos ya sin ficcionar, ¿no? Para que conozcamos a la mujer que ella está presentándonos en esos textos. Está súper bonito este libro porque está ilustrado, cada una de estas mujeres está ilustrado por una ilustradora contemporánea, entonces la verdad que tenemos
Es que hay unas cosas, no os podéis imaginar lo bonito que es el libro, es una barbaridad. Tengo unas ganas pues muy grandes de conocer más sobre estas mujeres. Ya he leído un par de biografías y me encanta el trabajo que hace Eugenia aquí de ponerlas en valor. No sé si conocéis a Eugenia Tenenbaum, ella es historiadora del arte, está especializada en perspectiva de género. En su Instagram ella hace siempre una labor de divulgación fantástica y cualquiera de sus textos merecen muchísimo la pena ser leídos. Y bueno, ella en la introducción habla mucho y pone un enfoque muy crítico en por qué la historia del arte, incluso hoy en los museos o cuando se habla de Picasso, se sigue ocultando o se sigue realmente utilizando eufemismos para hablar de toda la violencia que ejerció hacia estas mujeres. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Cuando lo lógico sería hablarlo y decirlo para no seguir desde el presente, digamos, aceptando lo que pasó en el pasado. Creo que es una conversación que desde luego merece la pena tener o pararse a reflexionar. La verdad que tengo muchas ganas de leer este libro, estoy muy contenta de que existe y se haya escrito, porque sí que es cierto que hay biografías de algunas de estas mujeres, pero por ejemplo hace poco salió una de Dora Maar, que era una fotógrafa fantástica, y realmente no se hablaba de ella, ¿no? Se hablaba como... toda la biografía estaba muy imbuida sobre su relación con Picasso, ella como satélite de Picasso, y eso me dio un poquito de rabia. Quiero saber lo que eran estas mujeres, a qué se dedicaban, quizá independientemente de Picasso. Picasso me da igual, ya hay millones de libros sobre él y millones de cosas sobre Picasso. Bueno, deseandito estoy de terminar de leerlo y contaros más en profundidad. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado estos libros que tienen algo de relación con el arte. Contadme en comentarios cuál os ha llamado más la atención, si habéis leído alguno o si me les recomendáis también algún otro libro que tenga que ver con arte, porque la verdad que es una temática que me encanta, así que me encantará leer vuestras recomendaciones. Espero que os haya gustado el vídeo, como digo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!